humor. Humor. Les voy a contar primero la pequeña historieta con su etimología, De humo. que es que los antiguos griegos creían que el cuerpo humano, escuchen esto, contenía 4 líquidos básicos llamados humores, los cuales relacionaban con los 4 elementos, como los que hace Fer: aire, fuego, tierra y agua. Estos líquidos eran sangre, aire; bilis amarilla, fuego; bilis negra, tierra; y flema, agua. Wow. Su balance era considerado esencial para la buena salud. Cuando alguien estaba en buen balance, lo consideraban de buen humor. De ahí viene un poco esta palabra, procede del latín humoris, que propiamente significa líquido, humedad, especialmente el agua y muy especialmente aquella que resuma de la tierra. Miren el origen del humor, chicos. Si la persona estaba bien, era como de que si buen todo humor, estaba en balance, y si no, de equilibrado mal el humor, humor. le decían. Mira, tenés Bueno. dos posibilidades, o estás de buen humor o de mal humor. Bueno, pero ¿por qué Bueno, elegí medio esta negro, ¿no? palabrita? Sí, sí. Bueno, Ajá. en lo del humor negro también. ¿Por qué elegí esta palabra? Porque A ver. creo que se fue resignificando el concepto del humor. Yo creo que hubo como un cambio ahí de paradigma con el humor, que vino un ver. poco con el feminismo también. Como que ya empezó a... ¿Viste cuando te dicen no se puede hacer más humor entonces? Bueno, no sé si no se puede hacer Hay más cosas humor. que capaz no causan No causan tanta gracia que ya. causan en su Estaba El medio ligado a la entorno- discriminación. Mira, había un humorista de hace unos tiempos que ya falleció, que se llamaba Norman Ehrlich. El que hacía el humor judío de Tato. Norman Ehrlich obviamente era judío y hacía humor judío. Sí. Ujú. Sí. El único que podía hacerlo, claro. También. Bueno, claro, entonces eso te hace reflexionar a este tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente que el humor agresivo no es humor, Ujú. eso estoy de acuerdo. Pero me parece tampoco hay que ser tan puntilloso, porque si no es cierto. No hay humor. Si no, no hay humor, digamos. Claro, ahí también tendría que haber grupo de mejores amigos. Pero creen que hubo... No solamente para el negro, sino también para el celeste sería. O sea, el celeste que no es el verde. Claro, Digo, claro. por el feminismo. Diferentes Qué humores. sé yo, no sé. No sé si estaba bien la... Pero la a pregunta ver. es esa, si creen Sí. que hubo una resignificación en el sentido del humor. Vos lo dijiste con la política, por ejemplo. A mí me parece que es algo que es permanente. La Ujú. resignificación del humor y también del interés de las cosas en general. O sea, también el humor, por ejemplo, recién hablábamos de los dichos de nuestros abuelos. Sí, Yo tenía una abuela que tenía un dicho para cada cosa. ya sé, sí. Y ese humor, por ejemplo, yo creo que no me lo acuerdo porque se resignificó el humor, pero me hacía reír muchísimo los dichos que tenía, pero era porque lo decía ella, porque Claro. era chiquitita, era una abuelastra, era chiquitita, llena de arroz, y como que... Lo que por ahí se- decía era gracioso. Claro, por ahí se ponía a cantar la marcha anarquista de la República, qué sé yo, era un personaje. Entonces también está quien lo dice, como dice pero Sí. yo creo, hay un programa en España que bueno, que es uno de los mejores programas, que es todo un grupo, ¿no?, de humoristas, que acá dejó de haber, que se llama La Resistencia. El programa que van muchos, fue Dillon. Tuvo Trueno esta semana. Estuvo Trueno, estuvo muchas veces, estuvo Nicky Nicole, estuvo Lali, por ejemplo. Lali Ajá. tiene una pecera ahí que es de ella, y es un programa que a mí me gusta mucho el estilo, me gusta lo bien que está hecho. Y una vez le preguntaron a David Broncano, que es el que lo conductor. dirige, el conductor, bueno, ¿por qué la resistencia? Y él decía que el humor era para él una forma de resistir, ¿no? Y que le preguntaba, ¿a qué? Dice, no sé qué, Ujú. a resistir. Ustedes saben que, bueno, Pablo y yo sí existíamos, ustedes tres creo que todavía no, pero una de las mayores expresiones de la resistencia argentina contra la dictadura Claro. militar argentina se llamaba Humor, La revista Humor. y era una Ajá. revista. Y a través del humor, que era muy graciosa además, Sí. podía canalizar toda la bronca contra la opresión, contra el autoritarismo, contra la injusticia que provenía de la Junta Militar, que no se podía decir seriamente, Claro. porque o ibas preso o desaparecías. Ujú. Entonces se canalizaba a través del humor. Entonces el humor es un canal también para un montón de cuestiones. Por ejemplo, en los velorios.
Ujú. es el lugar más triste que podemos estar, y sin embargo Hay muchos chistes de uno de velorio. los lugares que después de 2 horas de velorio ya aparecen los chistes Sí. Tal con cual. el café, y bueno, y sin embargo, bueno, se canaliza el dolor Ujú. a través también del Se humor. desdramatiza también. Sí. Es como una manera de transitarlo de otra manera, porque si no a veces es muy cruel la existencia y necesitamos Wow. meterle un poco de humor. Yo con mis cosas, con mis experiencias personales meto mucho humor, aunque a veces podés sufrir e incluso sobrellevarlas con humor. Para mí el humor también mirá qué interesante esto de los griegos, ¿no? Porque Sí, yo creo que cuando estoy más insoportablemente, que hago chistes estúpidos y todo eso, es cuando mejor estoy anímicamente, claro. y que de alguna manera refleja el humor que tengo, el estado de salud En el que te encontrás, generalizado. ajá. Van de ¿no? la mano. Claro, porque cuando no, y aparte me puedo reír de cualquier cosa sin necesidad de nada. Voy a caer en la frase hecha y que es un asco, que es la risa sana. El Sí, humor la te risa salva, iba a cura. decir yo. Es un asco, dice. Es un Es un asco, asco porque- es malísima. Ahora, lo que me parece sí que es lo que yo decía, que el humor político, yo creo que el kirchnerismo como expresión, como momento de la historia, más que al tomarse tan en serio y agarrar banderas tan fuertes o tan preciadas o tan duras, atentó contra la existencia del humor político. También me parece que este gobierno no tiene tampoco esa posibilidad, porque es una agresión y también contra él hay una agresión. Pero yo me refiero, por ejemplo, en esto, la otra vez cuando pusieron el busto de Menem y todo eso, si hay algo que es diferente a este gobierno, al kirchnerismo, a esta época, es Menem en cuanto a eso. Tenía mucho humor. Tenía mucho humor, Tenía pero mucho aparte humor. se la bancaba. Sí, claro. Carisma. No se pero ofendía tan bancaba, rápido. Se la banca, claro, no se ofendía. Claro. No se ofendía. O sea, a ver, le podían decir, y él usaba eso, tomaba eso y lo querías matar. Muy pocas veces se enojaba, muy pocas veces. La mayoría de las Sí. veces, incluso las anécdotas cuando se confundió de discurso, Sí. que estaba durante bastante tiempo leyendo un discurso que no tenía absolutamente nada que ver Sí, con sí, el sí. lugar donde Oh, estaba. imagínate Sí. lo que le Y habían en un dicho. momento paró, se empezó a reír y dijo, me confundí, sacó el otro, era una Sí, persona muy ¿qué simpática. tal? Claro. Fue la vez que más nos rompieron todo Sí, a los argentinos sí. con una sonrisa. La economía. Y con una Fue con humor. Fue con humor humor, y con chicos. simpatía. Uno decía, "Ah, qué chistoso este Y Carlos. mientras tanto, Claro, Ah, no, no. Tenemos 14 puntos de desocupación." O la- o Qué por Y se la ejemplo- mundial. qué bueno, qué, la Ferrari qué es tipo mía, querible. mía. La Ferrari Claro. es mía. Cuando se fue, no sé, que si en 2 horas Mar del Plata, Sí. una bestialidad. Pero bueno, nada, digo que el humor político, digo, no es que no exista o existe, pero si vos haces humor político y el otro se enoja, no sirve. No, bueno, no está hay, bueno. hay que ver también. Hay un porque límite ¿por qué ahí. se enoja? Porque si se enoja porque lo estás criticando por la gestión, y que se enoje. O sea, yo voy a seguir haciendo el humor, me parece que no debería enojarse por eso. Sí es una agresión personal, como Claro. esta que decíamos el humor sobre Daniel Scioli, que por Claro. tiene una cuestión, un accidente, Pero, y sí. reírse de un accidente que él tuvo. Pero después, si nos reímos de lo veleta que es, y bueno, eso que se Claro, banque. claro, ¿Quién claro. lo mandó a Igual hacer veleta? Igual que lo de Ajá. Bullrich, por ejemplo, el tema de que se la pone con una cuestión de una enfermedad real y muy grave. Sí, alcoholismo. Claro, y la verdad que a mí eso nunca me da gracia, pero sí tenés un montón de cosas para decir. Es, a ver, holístico muy interesante. Hay Claro. tipos, ¿Veleta? hay Pero- tipos que Veleta han también. hecho humor Vamos. político como Landru, por ejemplo. Claro. Landru era un dibujante y humorista que publicaba en Clarín, que basó toda su carrera, digamos, humorística a través del humor político. Y pero pregunto en general, ¿qué es el humor para Es- usted en la vida cotidiana? Para Sí, mí pero lo es sí, todo. Bien. Es un aspecto que abarca todos los ámbitos de mi vida. Sin Sí. el humor no podría ser yo, básicamente. Humor irónico tiene Juani. No, pero aparte, Juani. No, lo pero que- el bueno y sí, el malo. Sí. Sí, lo que Del tiene bueno y que- el malo. Que ahí está también, yo me entendí enseguida con Sí, sí, sí. Juani, porque nos exponemos. O sea, Ujú. no es que pones el cuerpo y podés, a ver, te dicen, no, vas a ahondar, sí, Sí. voy a hacer de eso. Si eso genera un ida y vuelta,
una distensión, lo hago, no pasa Tal nada, cual. no pasa nada. A mí me pasó que cuando volví a la radio, después del coronavirus y toda esa historia, la pandemia, que estaba muy harto en general, creía que era imposible hacer periodismo político porque era todo absurdo y me parecía que el humor del absurdo era lo único que representaba. Empecé a hacerlo acá en el programa del Negro a la mañana y hacía cada cosa que una vez traje un sapo que elegía entre Colonia y Unión, Pobrecito. un montón de Pobrecito. cosas. Me vestía, me ponía peluca y todo, y no se me cayó nada, ¿no? Ay, no, el analista político que viene. Claro. Y la verdad que a mí me salvó en ese momento, porque pude decir un montón de cosas, incluso criticar mucho el fanatismo del fútbol en un momento como ese, y los fanatismos en general, a partir del humor, que de otra manera... y por supuesto haciendo enojar a todos, parejamente hasta que lo entendieron. La otra vez hubo un mensaje que decía eso, vos eras el Sí. pibe que hablaba de boludeces y yo te quería matar, decía así. Hasta conocerte y después empezó con esto del pollerudo y yo decía, sí, yo soy pollerudo, si estoy acá porque... Te queríamos pegar, Pablo, dice el 822. ¿Viste? Por Me ejemplo. querían pegar. O sea, ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Y por qué no lo hicieron? Hubiera sido un acto de Mirá, justicia. No tuvieron las Acá está agallas. todavía. Estaba siempre el tema de... Había uno que... Y varios empezaron con la que si ves una cangú blanca. Sí. Entonces digo, si me vas a pegar, no me digas lo de la cangú blanca. O sea, pegame directamente, me lo merezco. Ahí es donde vos cambiás me parece, ¿no? Sí, coincido con vos. Y usted, créanme que El los humor, negros... pues sí. Bueno, para mí el humor es eso, es exponerse, es Ujú. lo que vos decís. Para lo general, cuando yo más puedo apelar a mi humor es cuando estoy en ámbitos en los que siento que puedo ser más yo con Claro. la Claro. situación, digamos. No, yo no soy tan de hacer chistes y todo eso. Me pasa mucho, por ejemplo, en Silencio que hay ruido, que es más un programa humorístico. Claro. Cuando surgió esa propuesta, yo dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? Es la alpargata arriba del piano, no... y después me di cuenta que sí, surgió con tal espontaneidad, y además mis compañeros que realmente son muy graciosos, Sí. chicos. Sí, No, sí, no sé sí, si sí. la gente se ríe, pero que acá nos reímos Sí, mucho. sí. Eh, Y aparte que laburan el humor. Claro, exacto. No, Sí, no sí, es que vienen, aunque no dicen lo lo que- crean, hay una producción, Uf. aunque no parezca, chicos. Sí, no, no. Silencio que hay ruido, por ejemplo. Sí. Y terminé descubriendo eso. Nada, me parece fantástico, me Sí. genera mucha admiración por ahí las personas que lo tienen, no sé si más desarrollado o Ujú. tienen esa rapidez para Son hacer- magnéticas que las vos decís, personas que ¿cómo? tienen humor. Qué ocurrente, ¿no? Sí. Sí, me jode un poco y ya, pero no sé si es humor porque Humor el profe personal. decía algo que me hizo pensar mucho, que era esto de el humor te permite decir otras cosas también. Claro. Claro, pero puede ser para Cuando bien y se usa para el mal. chiste para la verdad, para decir una verdad. Por eso, te pero usa el puede humor. ser para bien, Claro. como puede ser una crítica social, por ejemplo, pero también puede ser para Destructivo. mal, para lastimar a alguien. Y digo que Eso no es humor. porque además claro, podría ser que... y además te confunde mucho. No sé si les ha Yo iba a pasado que preguntar, alguien claro. en forma de chiste les dijo Sí, algo muy hiriente. El pasivo agresivo. Pero está eso del chiste disfraza lo hiriente Sí. que te quiero decir y que Sí, realmente el bullying. Claro. bullying. Eso iba, ahí yo también quería hay- ir un poco ahí. También yo creo que hay personas que sé identificar y que las he identificado que no pueden salir de, ¿cómo decirte?, del gaste Mm, y creer que es gracioso. Claro. Que una cosa es el humor y otra es la gracia, claro. ¿no? Porque si vos y yo nos estamos riendo de él, Ahí y va. sí, entonces ¿cuál es la historia? Me pasó con Pero- los niños del sí. mini, perdón, Sí. me pasó con los niños del mini que se estaban riendo de una nena, la nena viene, estaban haciendo todos ejercicios en grupos separados, viene a decirme llorando que se estaban riendo de ella. Cuando yo voy a hablar, el nene me dice, pero nos estamos riendo todos. Le digo, no, Ella, ¿no? ella no. Claro. Entonces, Tenés humor, que ser ahí, claro. claro, Ahí es muy cuando perceptivo. nos reímos todos. Yo soy muy de la muy charleta, pero es cuando nos reímos todos. Cuando alguien ya nos está riendo, deja de ser chiste y deja de ser gracioso. Y ahí ya fue entendido, listo. Mm. Pero creo que esas cosas también se aprenden de temprana edad. ¿Qué decía, profe? Profe. No, que muchas veces aquel que ataca a través del humor y demás, o un pretendido humor, en Sí. realidad esconde, Claro. esconde su propio miedo. Mm. Su miedo, sí. Porque si su nos miedo. burlamos Sí. de otro, no se van a burlar de mí. Claro. Si miramos hacia Y- afuera, no se mira Claro, para si acá. Exactamente. tomamos, sí, mientras tomo de punto al otro, Claro, yo a mí me no quedo me- a salvo. Claro. Claro, es el refugio. Totalmente. Esa agresión es el refugio por las propias inseguridades.